Carlos, te veo aquí al final. Que Dios te bendiga. Gracias por venir. Amén, amén. Me alegro que estés aquí. Me alegro que estés aquí. También nos visita mi hermano y amigo Raúl. Raúl, gracias por estar aquí. Y espero que el Señor te bendiga en este tiempo. Estarás con nosotros. Amén. Si ves que hace mucho ruido, yo me pongo el otro, me pongo el otro micro. Si ves que incomoda, me lo decís, que pongo el otro micro y ya está. En esta mañana yo estoy feliz porque tengo muchos motivos, como decía Guillermo, yo para estar feliz. El principal motivo es que estoy delante de la presencia del Señor. Y el segundo es que puedo disfrutar de la presencia y de la compañía de mis hermanos. Para mí es un gozo, no es una carga venir a la iglesia. Para mí es un gozo y es un deleite poder compartir con todos vosotros. Para mí, hermanos, desde que Cristo alcanzó mi corazón, el único deseo que tengo es estar delante de su presencia y estar en comunión con los hermanos. Eso identifica realmente de que una persona es nacida de nuevo. Aquella persona que tiene deseos por estar delante de la presencia del Señor y aquella persona que tiene deseos de estar confraternizando con los hermanos. Amén. Cambio de... Si no me voy a poner nervioso. Yo quiero seguir con la... Creo que es el último sermón. Creo, ¿vale? Sobre la serie Decadencia Espiritual. Amén. Yo no sé a cuántos de ustedes esta serie de sermones que estoy compartiendo ya durante varias semanas está sirviendo de beneficio en su vida. Yo no sé a cuántos de ustedes realmente esta palabra ha servido para tomar decisiones en su corazón. Mirad, hermanos, tristemente, si somos honestos con nosotros mismos y si realmente hacemos una radiografía a la vida espiritual de la iglesia en general, llegamos a la conclusión que el cristianismo en los días que estamos viviendo sufre de una gran decadencia espiritual. Amén. Realmente, cuando la iglesia, yo decía en estos sermones, cuando la iglesia debería de brillar más en un mundo tan tenebroso, menos brilla. Y cuando la iglesia tendría que tener un sabor aún más fuerte, más insípida se está volviendo. Y esto es consecuencia de que la iglesia ha caído en una decadencia espiritual. Hemos perdido la comunión con Dios, hemos perdido la intimidad con Dios. Y tengo que decirte algo, como ayer yo decía hablando, cuando tú pierdes la intimidad con la primera relación que tienes que tener en tu vida, que es la relación con Dios, todas las demás relaciones fallan. Si tú tienes una vida decadente en tu intimidad con Dios, tu relación con tu esposa va a ser tocada. Si tú tienes una vida decadente en tu relación con Dios, tus relaciones sociales van a ser trastocadas. Si tú tienes una vida decadente en relación con Dios, tu relación con la iglesia va a ser una relación con la iglesia anómala. Amén. Por eso tenemos hoy en día tantos cristianos sin brillo, sin lustre y sin sabor. ¿Por qué? Porque tienen una vida decadente espiritualmente hablando. Yo decía la semana pasada, cuando un creyente se aparta momentáneamente del camino, casi siempre queda atrapado en el castillo de la duda. Mirad, hermanos, es tanto tiempo el que muchos cristianos llevan atrapados en ese estado de decadencia, de apatía, de decaimiento, que han llegado a un momento que creen que para ellos ya no hay salida para el estado en el que se encuentran, y han quedado prisioneros en el castillo de la duda. Ya no hay solución para mí, y el diablo toma ventaja y empieza a meter a través de pensamientos en su mente: para ti ya no hay solución, tú no más como los demás. ¿Cuántos han comenzado y han sucumbido en el camino? ¿Cuántos han apostatado de la fe, supuestos creyentes? Tú no eres un cristiano, tú eres un apóstata igual que ellos, eres un religioso, tú no eres un nacido de nuevo. Para ti no hay solución. Y el diablo trata por todos los medios de meternos en ese castillo de la duda. Pero tengo que decirte, igual que te dije la semana pasada a través de este sermón, para ti hay esperanza. Amén. Igual que Dios a través de su gracia te rescató de la muerte y te pasó de la muerte a la vida,
Hoy Dios quiere rescatarte de la apatía, de la decadencia espiritual. Quiere sacarte del pozo tenebroso en el que te encuentras. Hay esperanza para ti, que has vuelto a recurrir a fuentes extrañas. Hay esperanza para ti, que has vuelto a recaer y a beber de cisternas rotas, como decía la semana pasada. Hay esperanza para ti, que has ido a la cisterna del alcohol otra vez. Hay esperanza para ti, que has ido a la cisterna de las drogas. Hay esperanza para ti, que has recurrido a la cisterna de la pornografía para saciar tu satisfacción espiritual. Hay esperanza para ti porque todavía hay una fuente que salta para vida eterna, que está dispuesta para todos aquellos que vienen a Cristo. Amén. Yo la semana pasada hacía 10 preguntas para que nosotros pudiéramos ver realmente si estamos en decadencia espiritual, porque el mayor error que podemos cometer hoy en día los cristianos es no examinarnos. La pena es que no nos examinamos conforme a la palabra de Dios. Yo me examino conforme a Blanca y me comparo con Blanca y digo, qué bueno soy. Yo sé que Blanca es mejor que yo, pero yo te invito a que no te examines conforme a lo que yo soy, porque aunque yo soy pastor, soy humano. Si te comparas conmigo, te examinas conmigo, te vas a sentir bueno. Pero si te examinas con Cristo, tengo que decirte que vas a verte el hombre más mugriento y decadente de toda la tierra. Por eso te invito en esta mañana, el primer remedio para que salgas del estado de apatía y de decadencia espiritual en el cual que te encuentras, ocúpate de conocer el estado real de tu alma delante de Dios. No delante de los pastores, no delante de los hermanos, no delante de los que te rodean. Ve a tu cámara secreta y compara tu corazón con el corazón de Cristo. Ve a tu cámara secreta y compara tu corazón a través de la radiografía de la palabra y podrás ver cuánta miseria hay en el corazón, hermanos. Como decía el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista clama al Señor, no para que Dios descubra su corazón y que Él pueda saber lo que hay, no, Dios ya lo sabe. Él pesa las intenciones. Tengo que decirte algo, tú que estás aquí en este culto, Dios sabe lo más recóndito de tu corazón. Aquello que más te avergüenza, Dios lo sabe. Pero Dios está aquí para restaurarte. Y el salmista dice, Señor, examina mi corazón, no para que veas tú lo que hay porque lo sabes, sino para que tú saques a la luz lo que yo no sé que hay dentro. Porque muchas veces nos creemos cosas que no son. Hermanos, he descubierto en mi vida una cantidad de orgullo tremendo que yo pensaba que no lo tenía, pero a la luz de su palabra he visto que soy un orgulloso. Asimismo te invito en esta hora a que te pongas y expongas tu corazón a la luz de la palabra de Dios para que descubras cuánta miseria todavía tenemos dentro y que Él es el único que puede rescatarnos de esta situación anómala, hermanos. 10 preguntas para comprobar que estamos en una decadencia espiritual, ¿vale? Estas 10 preguntas son: primera pregunta, ¿sientes todavía sed por Dios? Segunda pregunta, ¿eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios? Tercera pregunta, ¿estás creciendo en tu amor por los demás? Cuarta pregunta, ¿estás más sensible que antes a la presencia de Dios o eres un callo? ¿Estás experimentando una medida creciente de preocupación por las necesidades espirituales y temporales de otros? ¿Te deleitas en la esposa de Cristo que es su iglesia o para ti la iglesia es una carga? ¿Son las disciplinas espirituales importantes para ti? Octava pregunta, ¿sientes dolor por tu pecado? ¿Te duele cuando lo haces mal? ¿O no es lo mismo dolor que remordimiento? ¿Eres una persona que perdona rápidamente o dejas que el sol se ponga? ¿Qué tanto tú anhelas estar en el cielo con Jesús? Estas 10 preguntas las vamos a utilizar como cuando vamos a un médico y empieza a preguntarnos ciertas preguntas para poder darnos un diagnóstico acertado del resultado de nuestra salud física. Asimismo, estas 10 preguntas van a determinar la salud espiritual en la que te encuentras en esta hora. La semana pasada empecemos con la pregunta, ¿siente todavía sed por Dios? Hermanos, quiero pasar rápido por esta pregunta porque ya la tratemos la semana pasada. Son muchos los que han perdido la sed de Dios.
Son muchos los que están recurriendo a otras fuentes para beber. Pero tengo que decirte algo: o bebes de la fuente de Dios o bebes de la fuente del mundo. Yo la semana pasada ponía este ejemplo de aquella mujer que se acercó a aquel pozo, la mujer samaritana. Cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: mujer, si de mí bebes, jamás volverás a tener más sed, porque de tu interior correrán ríos que salten para vida eterna. Hermanos, es lamentable cómo muchos cristianos han recurrido a fuentes del mundo para saciar su sed. Por eso hoy en día tenemos a muchos cristianos que se llaman cristianos entre comillas, que vienen a la iglesia, ofrendan, hacen sus oraciones, pero luego beben de la fuente del alcohol, pero luego beben de la fuente de los vicios de este mundo, pero luego beben de diferentes cisternas, como dice Jeremías: cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cada vez que bebes de esa fuente del mundo, vuelves a tener más sed, y cada vez te degradas más, y cada vez te vuelves más reseco. Así hay muchos cristianos dentro de las iglesias, están resecos, sus vidas son áreas, su alma está agrietada por la sed que padecen. Esa es la realidad que tenemos hoy en día en el mundo cristiano. Hay muchos creyentes que han descuidado su comunión con Dios y ahora están tratando de calmar su necesidad en el manantial de este mundo, pero lo único que han conseguido es aumentar su sed y que su alma quede reseca por siempre, hermanos. Yo quiero comenzar con la segunda pregunta, y en estos minutos que me quedan quiero centrarme en ella. Segunda pregunta: ¿eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios? Mirad, hermanos, es muy triste ver cómo pasan los años, la iglesia se expone sermón tras sermón a la palabra de Dios y no vemos crecimiento a los pastores en muchas vidas. Es muy triste ver cómo la decadencia espiritual está en tales personas que se exponen a la palabra del Señor domingo tras domingo, pero esa palabra del Señor no les gobierna, no gobiernan sus corazones. Vienen a la iglesia, calman sus conciencias, pero sigue siendo el mismo rebelde, sigue siendo la misma orgullosa, sigue siendo el mismo criticador, sigue siendo la misma persona. No hay evolución en ti. Hermanos, ¿hasta qué punto la palabra de Dios está gobernando tu vida? ¿Eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios? Una de las evidencias para los doctores de que un paciente tiene un problema de salud es la pérdida prolongada o la ausencia total de apetito. Dios colocó en nuestro cerebro, hermanos, unos mecanismos que se activan. Estos mecanismos son el apetito y el mecanismo de la saciedad. Cuando nuestro cuerpo necesita unos ciertos nutrientes, el mecanismo del apetito demanda comida, demanda nutrientes. Pero cuando nuestro cuerpo necesita nutrientes y ese mecanismo no se activa, el médico te dice: tienes un problema. Porque normalmente cuando el cuerpo necesita nutrientes y el mecanismo del hambre, de la necesidad no se activa, es que hay un problema. Y ese mismo problema espiritual lo tenemos en la iglesia. Hay mucha gente que necesita el nutriente de la palabra, pero el mecanismo del hambre no está en ellos. Son capaces de tragarse 3 horas de Netflix, pero no media hora de palabra. Son capaces de tragarse 5 horas de videoconsola, pero no 1 hora con el pastor de palabra. Hermanos, esta es la decadencia que tenemos hoy en día en medio de las iglesias. Que necesitamos que Dios venga con un milagro santo y levante otra vez y rescate de la apatía espiritual a todos los que han caído en ese pozo. Esto mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Si hay algo que el creyente necesita, es alimentarse continuamente de la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice la palabra del Señor: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño. ¡Wow! Es precioso. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y todas difamaciones, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, desechando toda malicia. ¿Cómo puede ser que estemos en la iglesia y todavía
haya tanta malicia entre nosotros? ¿Cómo puede ser que nos llamemos hijos de Dios y todavía haya engaño entre nosotros? ¿Cómo puede ser que seamos hijos e hijas de Dios y supuestamente nosotros somos saciados por el Espíritu Santo y su palabra, y la hipocresía sigue siendo algo que marca la iglesia? Envidias y difamaciones. Ahora el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro aquí no está diciendo que los creyentes recién nacidos deben alimentarse de la palabra de Dios, no está diciendo eso. Pedro no está diciendo que los recién nacidos deben alimentarse de la palabra, no está diciendo eso. Pedro está diciendo que los creyentes, no importa cuánto tenga tiempo, si has nacido hace 6 meses en el Evangelio, o llevas 6 años, o llevas 40 años, Pablo está diciendo que esos creyentes tengan el deber de alimentarse de la palabra del Señor, tengan la necesidad, como cuando un niño nace y busca el pecho de la madre hasta tal punto que incluso le hace daño, porque en ello va la vida de ese recién nacido. ¿Cuántos desean la palabra del Señor como esos bebés que anhelan el pecho de la madre, porque saben que en ese pecho está la vida para ellos? ¿Cuántos creyentes hay poco deseo por la palabra del Señor? Un bebé recién nacido, cuando toma el pecho de su madre, lo coge como si su vida dependiese de ello, de ese alimento. Por eso lloran, por eso gritan y ellos necesitan esa leche materna. ¿Cuántas veces has llorado por la palabra del Señor? ¿Cuántas veces has clamado por una palabra del Señor? La iglesia ya no clama. Ahora buscamos consejos en las personas, en los coach, estos que eran consejos. O vamos al psicólogo a que nos dé un consejo. Déjame decirte, el mejor psicólogo es la palabra del Señor. El deseo que Pedro nos relata aquí no tiene como meta que solo conozcamos el contenido de la Escritura, porque hay gente que se llena el conocimiento de la Escritura solamente. La razón de que nos alimentemos de la palabra de Dios es que crezcamos en salvación. ¿Entienden? No es que ganemos la salvación no hay que ganarla, la salvación es gratuita por poner tu fe en Jesucristo. La salvación está ganada por Jesucristo, por sus méritos en la cruz del Calvario. Ahora, crecer en la salvación significa crecer en piedad, crecer en santidad, crecer en todas las áreas de la vida de santidad de un cristiano. Hermanos, ese crecimiento se evidenciará en una vida transformada conforme a la imagen de Cristo. Y tenemos que mostrar evidencias de que hemos sido salvados. Yo no sé cuántos de aquí han sido salvados, pero mi pregunta es: ¿en cuántos de los que estamos aquí se puede evidenciar una vida de salvación? La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. La pregunta no es si estás leyendo la Biblia regularmente, yo no estoy preguntando eso. La pregunta es si estás gobernado por la palabra de Dios, porque muchos son los que leen la Biblia, pero no se someten a la Biblia. Son muchos los que escuchan muchos sermones y mucha palabra de Dios, pero no se someten a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene efecto cuando la pones por obra. Sabio no es aquel que tiene un conocimiento amplio de la palabra de Dios, es aquel que tiene un conocimiento pequeño o grande y lo pone por obra. Eso es una persona sabia, hermanos. Aquí tenemos gente con cabezas muy gordas, pero con cuerpos raquíticos. Y el crecimiento tiene que ir simultáneo, el cuerpo con la cabeza. Pero hay mucha cabeza gorda. ¿Con qué frecuencia ves las oscuridades de tu corazón a la luz de la palabra? Examina esta pregunta. ¿Con qué frecuencia a la luz de la palabra te ves como una persona miserable? ¿Con qué frecuencia a la luz de la palabra te ves como una mujer orgullosa? ¿Con qué frecuencia a la luz de la palabra ves que eres un pecador, una pecadora, que todavía necesitas la gracia de Dios constante para ser perdonado, para ser levantado, para ser purificado? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia buscas el consejo en la palabra o en los hermanos maduros en la palabra para tomar decisiones? Porque hay gente que toma decisiones en base a su razonamiento, pero son pocos los que toman decisiones en base a la palabra de Dios. Y luego quieres que todo te vaya bien en la vida, y luego quieres y le reclamas al Señor por qué esto, por qué lo otro. Pero una evidencia de decadencia espiritual en medio de la iglesia es que tus decisiones las estás tomando en base a tus deseos o necesidades, no en base a la palabra de Dios. ¿Cuánto hace que no vas a pedir consejo a la palabra de Dios? ¿Cuánto hace que no vas a pedir consejo al pastor? Estoy cansado de que venga la gente a pedir consejo cuando ya toma la decisión. No vengas a pedirme consejo, por favor. Si ya has tomado la decisión,
¿Para qué vienes a pedir consejo? ¿Con qué frecuencia vas a buscar consejo en la palabra? El que no busca consejo en la palabra es por dos razones, hermanos. La primera razón es por orgullo, que de eso hay mucho. O porque no le interesa hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no recurro al pastor? ¿Por qué no recurro a la palabra? ¿Por qué no recurro a hermanos o hermanas maduros en la fe? Ser maduro en la fe no ser un maduro conforme al conocimiento humano, es totalmente diferente. ¿Por qué no recurres a esas personas para que te den un consejo en un momento propicio? Por orgullo, porque quieres hacer lo que tú quieres hacer, porque sabes que si vienes donde el pastor, la respuesta que te voy a dar va a ser una respuesta bíblica que no va en base de tus deseos o necesidades. El que no busca el consejo de la palabra de Dios es por orgullo, porque no quiere hacer la voluntad del Señor. Pero hermanos, todo aquel que se identifique como cristiano y no viva bajo la voluntad del Señor, tal no es cristiano. El cristiano se diferencia no por venir a la iglesia. El cristiano se diferencia no por cumplir con 4 normas de iglesia, no. El cristiano se diferencia por vivir sometido a la voluntad y a la palabra del Señor. Amén. Hay personas que no buscan consejo, sino opiniones que fortalezcan sus deseos. Esa es la verdad. Ellos no van a ir a la palabra o donde el pastor porque ellos no quieren el consejo bíblico. Quieren un apoyo a sus deseos. ¿Cuándo fue la última vez que después de escuchar un sermón de la palabra de Dios has cambiado diferentes aspectos de tu vida? Miren, hermanos, el día 23 es mi cumpleaños, para el que no lo sepa. No quiero ningún regalo. No quiero ningún regalo vuestro. Quiero que vuestras vidas cambien. Ese es el mayor regalo que me podéis hacer. Como pastor no quiero ningún regalo, hermanos. A mí no quiero regalos, de verdad, hermanos. Quiero ver cómo el orgullo desaparece de la iglesia. Quiero ver cómo la hipocresía desaparece. Quiero ver cómo las hermanas adquieren madurez y no se critican unas a otras. Para todas, no digas que esto va para el médico, va para ti, porque aquí no nos salvamos nadie. Amén. Por lo tanto, hermanos, no quiero regalos, quiero una vida cambiada, quiero una iglesia transformada, quiero una iglesia conmovida por el poder de la palabra de Dios, sometidos a la palabra de Dios, desde el pastor hasta el último hermano que se sienta allá atrás. Sometidos a la palabra del Señor, hermanos. Estoy cansado de que cuando acabo un sermón, hermanos, me digas que qué bien lo he predicado, y pasen los días y sigas siendo la misma persona. Que no me digas lo bien que lo he hecho, que no quiero que me lo digas, que quiero que tu vida sea cambiada. Amén. Que el diablo me recuerda todos los días lo bien que lo hago, para que se me hinche la cabeza y me enorgullezca. Pero Dios me dice que soy un siervo inútil, que amparado en Él puedo ser poderoso, solo en Él, solo en Él, solo en Cristo. Amén. Amén. Si no recuerdas la última vez que la palabra produjo cambios en tu vida, es consecuencia que la palabra de Dios te está entrando por este oído y te está saliendo por este. Estás escuchando sermón tras sermón, pero no cae aquí. Entra por aquí y sale por aquí. Y hermanos, ¿cuántos sermones en estos 4 años y medio que llevo pastoreando? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántos sermones han quedado en el corazón? ¿Cuántos? ¿Cuándo fue esa última vez que estando sentado en la silla, escuchando la palabra de Dios, esa palabra produjo un cambio en tu corazón e hizo que tomaras decisiones radicales en tu matrimonio, en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida sentimental? ¿Cuándo? Si no has tomado decisiones radicales en base a la palabra del Señor en este último tiempo, es que estás apático, es que estás en una vida decadente, porque déjame decirte, como hombre he cometido muchos fallos y le sigo cometiendo, pero sí me preocupo mucho de que el alimento no falte en esta casa. Me preocupo mucho de eso. Es cierto que no llego a todos los sitios, hermanos. Es evidente, no os puedo negar. Os pido perdón por no llegar a todos los sitios. Os pido perdón por no dedicar más tiempo a la iglesia. Hermanos, lo siento. Pero la palabra de Dios nunca os ha faltado. Amén. Y es tiempo que maduremos. ¿Cuántos pueden identificarse con el salmista en su expresión en lo concerniente a la palabra de Dios en el Salmo 119? De 176 versículos que tiene el capítulo 119 de los Salmos, de 176 versículos de este Salmo, en 173 de una manera u otra se menciona la palabra de Dios.
de 176, en 173 de una cosa a otra se menciona la palabra de Dios. Escuchen cómo el salmista aprecia la palabra de Dios. Versículo 44 del Salmo 119. Voy a leer varios versículos. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Para el salmista era algo primordial. El salmista tiene que decir: guardaré tu palabra siempre, pero no siempre, para siempre, pero no solo para siempre, guardaré tu palabra eternamente. El salmista había comprobado que la palabra del Señor era su guía, era su fortaleza, era su alimento. Por eso él, que era conocedor, él guardaba la palabra de Dios constantemente. En cambio, muchos cristianos que viven decadentemente guardan la palabra cuando les conviene. Pero aquí el salmista la guardaba siempre, para siempre y eternamente. Versículo 5: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es decir, ¿cuál es la visión o la perspectiva que muchas personas tienen de la palabra de Dios? Fíjense, la visión y la perspectiva que tienen muchos cristianos, es verdad esto que digo, que la palabra de Dios es como una camisa de fuerza. Es una visión diabólica, hermanos, y pagana de los mandamientos divinos. Hay gente que se cree que la palabra de Dios es una camisa de fuerza, es un conjunto de normas que restringe nuestra libertad. ¿Pensáis que las personas del mundo son más libres que nosotros? ¿Y por qué te vas a someterte al sistema del mundo? La Biblia dice: no os adaptéis a este siglo. Pero muchos cristianos viven adaptados al siglo. Cuando habla de siglo, no está hablando de tiempo, está hablando de sistema, está hablando de cultura. ¿Entendéis? Hermanos, ¿cuál es la visión que tenemos de la palabra del Señor? ¿Como una camisa de fuerza? Porque no todos, hoy en día la iglesia se está adaptando al mundo, no a la palabra. Muchos cristianos nos estamos adaptando al mundo. Mirad, hermanos, que no se trata de que yo sea una persona que venga aquí todos los días con la espada a machacaros, que mi deseo es que seamos imagen del Señor. Y para eso, hermanos, es necesario que cada uno adquiramos una responsabilidad. No os adaptéis a las normas de este mundo, sometámonos a la palabra del Señor. La palabra del Señor no es una camisa de fuerza, como el salmista dice: tu palabra ha sido un panal de miel para mí. ¿Cuántos encuentran deleite en la palabra de Dios? Si no encuentras deleite en la palabra del Señor, es que vives una vida decadente. Que la palabra de Dios es una camisa de fuerza, piensan muchos. Fíjese en el versículo 5, dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La palabra te hace libre. La palabra de Dios te liberta. La palabra de Dios es la que te hace libre de toda opresión. No entiendo cómo muchos llamados creyentes quieren liberarse de la ley de Dios. No lo entiendo. Para esclavizarse en la ley del mundo. Dice más, dice: y me gozaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 48: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. ¿Dónde meditas tú? ¿En qué estás meditando tú? Son muy poca gente, hermano, muy pocos hermanos que meditan en la palabra del Señor. Versículo 127, hay más versículos pero no los voy a citar. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro. ¿Cuál es lo que más amas en esta vida? Yo amo a mi mujer, yo amo a mis hijos, yo amo mi trabajo, yo amo... No, ¿cuál es lo que más amas en tu vida? El orden de los factores altera el producto. Aún en las matemáticas del mundo no, según Pitágoras. Pero las matemáticas espirituales, si él no es lo primero, todo lo demás está desordenado. La cuenta no sale, hermanos. La cuenta no sale. ¿Cuántos de vosotros compartís este mismo sentir que el salmista? Y tú podrás decir: bueno, eso era en el Antiguo Testamento. Samuel, que eres un radical. Samuel, que es que eres muy extremista, de verdad. Que eso forma parte del Antiguo Testamento, que no forma parte del Nuevo. Que no forma parte del Nuevo. Reina Valera, Romanos capítulo 7, versículo 22. Dice la palabra: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿En qué se deleitaba el apóstol Pablo? En la palabra del Señor.
Esto no es cosa del Antiguo Testamento. Esto es algo que ampara a nosotros. ¿En qué te estás deleitando, hermanos? Los impíos pecan y los creyentes también, pero hay dos diferencias claras. Primero, los incrédulos practican el pecado, los creyentes pecan. Amén. Pero no, lo que no puede ser es que los cristianos practiquen el pecado. Nosotros pecamos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nosotros tropezamos, pero no practicamos el pecado. Hay diferencias entre pecar y practicar el pecado. ¿Entienden? Yo como humano puedo caer, puedo tropezar, pero me arrepiento, me levanto, me sacudo. El Señor me ayuda, me levanta, me fortalece y sigo caminando, hermanos. Que nadie estamos libres de caer, que hasta que no lleguemos a la gloria no alcanzaremos la perfección. Amén. Cada respiración, hermano, que hace una persona pagana está pecando, porque si respiramos es para la gloria del Señor. Amén. Quiero saltar a estos 15 puntos, voy a saltarme, porque quiero llegar a este punto que quiero compartiros en estos 15 minutos que me quedan. ¿Me amáis? Aguantarme ahora. Guardad mis mandamientos. Esta pregunta quiero haceros. ¿Estás creciendo en tu amor por los demás? Para ver cómo se encuentra tu estado espiritual, ¿estás creciendo en tu amor por los demás? Decía Martín Lutero, mientras más ama una persona, más se acercan a la imagen de Dios. Mientras más ama una persona, más se acerca a la imagen de Dios. Primera de Juan, capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra del Señor, del 7 al 12, perdón, del 7 al 12. O creo que vamos a leer 7 y 8 solamente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El apóstol Juan nos deja muy claro: amados, amémonos unos a otros. Y esto no es una acción, esto es una identificación del carácter de un nacido de nuevo. Amén. ¿Cómo puedo yo saber que eres una persona nacida de nuevo? Porque el amor de Dios fluye en ti. Y el amor de Dios es capaz de hacer en ti una persona que ames incluso a tus propios enemigos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pregunto, Juan, ¿dónde aprendió esto? El apóstol Juan, ¿dónde aprendió esto? Fácil. El apóstol Juan lo aprendió de Jesús, porque podemos ver en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que Jesús da un mandamiento. Y el mandamiento que da Jesús, que lo escuchó Juanuco, y fue el siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y ahora dice, como yo os he amado. Que no se trata de que tú ames conforme a tu medida, conforme a tu conocimiento o a la medida que tú pongas. El amor de un verdadero creyente nacido de nuevo es como Jesús ha amado. En esto un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y en Juan capítulo 15, versículo 12, se sigue reiterando: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 13, versículo 8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido con la ley. Amén. Hermanos, la salud espiritual del creyente se manifiesta a través de una medida creciente de amor a Dios y amor al prójimo. Y lamentablemente esa medida creciente de amor al prójimo se ve poco. Son muchos los que profesan un amor profundo por Dios, pero no son tantos los que demuestran un amor como Cristo amó a la iglesia hacia los hermanos. Puedes crecer en otras áreas,
Pero como dice Pablo, si no tenéis amor, de nada sirve. Primera de Corintios 13, dice la palabra del Señor: si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes, todo lo que tengo, para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, hombre, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Una vida decadente espiritualmente se evidencia por la falta de amor. Y aquí hay falta de amor. Como dije el otro día, de mi casa hablo mal yo solo, De los de fuera no permito que nadie hable mal de los míos, Una vida decadente espiritualmente se evidencia por ser una vida de crítica y de juicio. No corrige con amor la falta del hermano, sino que se hace leña del árbol caído. Eso es una evidencia de una vida decadente espiritualmente. Pero hermanos, en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Nosotros los espolvoreamos. Venga, vivamos el pecado. Pero la Biblia dice: una cosa es cubrir, otra cosa es encubrir. No es lo mismo. El que encubre pecados transgresor de ello. El hermano que cubre el pecado no es que lo tape, es que ayuda a la persona que ha caído a confesar su pecado ante el Señor, y le ayuda a levantarse, es cubrir la falta del hermano con amor. Amén. Pero nosotros hacemos leña del árbol caído, porque el hermano es esto, el hermano es lo otro y la hermana es aquello. Proverbios capítulo 10 versículo 12: el odio suscita rencillas, pero el amor cubre las transgresiones. ¿Dónde está el amor entre los cristianos? Es que esto no hace referencia a que la iglesia vive en una vida decadente espiritualmente, pero que hay más. Escucha, no, esto es para ti, escúchame un momento. Proverbios capítulo 17 versículo 9: el que cubre una falta busca el afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Amén. Wow. Desgarrador. El que cubre una falta busca el afecto. ¿De verdad tú me amas? ¿Por qué no cubres mi falta? Pero el que reitera la falta, ¿qué es lo que está buscando? Divisiones. Miren, hermanos, me vais a perdonar hoy, El apóstol Pablo va hacia Jerusalén. Es su último discurso. Le van a matar. Reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice: mirad, me temo que cuando yo me vaya, en medio de vosotros saldrán lobos que dispersen al rebaño. ¿Qué les estaba diciendo el apóstol Pablo a los pastores de la iglesia de Éfeso? Que eran varios, ¿vale? Les estaba diciendo: mientras he estado yo aquí, no ha habido lobo que se levante, porque el lobo que se levantaba, el lobo que aniquilaba, porque soy celoso de la obra del Señor y no permito que ningún lobo disperse al rebaño. Hermanos, yo no soy nadie, no me puedo comparar al apóstol Pablo, soy 100.000 veces más pecado que él. Pero me identifico en el celo, no como el de él. Tengo celo por la obra del Señor. El lobo que se levante y dispersa el rebaño, aquí tendrán un contraatacante. Que lo sepan, Lo sepan, hermanos. Amo la obra del Señor. Jesucristo ha muerto por todos estos que están aquí. Que nadie se atreva. El diablo ha venido a dividir. Que nadie se atreva. Porque aquí tendrán un contraatacante. Amo la obra del Señor y no permitiré en la fuerza que el Señor me ha dado. Mejor dicho, que los lobos dispersen el rebaño. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Primera de Pedro 1:22: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Y ahora dice: para un amor sincero de hermanos, amándonos unos a otros. ¿Cómo? Como dice, entrañablemente.
caliente. ¡Wow! Eso es que no es un amor cualquiera. Es un amor entrañable, que sale desde el propio Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor, porque no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Que aquí no se trata de amar con un amor humano. Es un amor espiritual que nace del propio Dios. El amor es la marca distintiva del cristiano. Recuerda constantemente cuánto Dios te ha amado a ti y por qué tú no amas a tu hermano como Dios amó a la iglesia. Debemos deleitarnos en imitar a Dios amando al que Él ama. Mira, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos? ¿Y cuántos imitan el amor de Dios? ¿Cuántos son aquí los que imitan el amor de Dios? Debemos de poner empeño en amar con más fuerza. Sed pues imitadores. Debemos de poner empeño en amar con más fuerza a aquellas personas que nos hicieron daño. ¿Cuántas personas? Recuerda ahora. Recuerda a aquella persona que te hizo daño. Pero no para que la hagas más prisionero de tu corazón. Recuérdala. Te tienes que esforzar por amar a esa persona que más daño te ha hecho. Porque así amó Cristo a su iglesia, hermanos. Dios nos amó cuando nosotros le odiábamos y envió a su Hijo a morir por nosotros cuando levantábamos el puño contra Él. Y tú no eres capaz de amar a tu hermano si Dios te ha amado a ti cuando eras una rebelde. Si aún sigues siendo muchas veces rebelde y te ama. Y no tienes capacidad de amar. Cuarta pregunta. ¿Estás más sensible que antes a la presencia del Señor? Oh, hermanos, si hay algo que lamento mucho, es que la iglesia ya no está tan sensible como antes a la voz del amado. La gente ya no escucha al Señor como antes la escuchaba. La gente ya no percibe la voz del pastor de los pastores, del buen pastor. Ya no escucha la voz del pastor, por eso hay tantas ovejas descarriadas. Porque han perdido la sensibilidad auditiva del espíritu de escuchar al buen pastor, hermanos. El Salmo 139, versículos 7 y 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia, Dios? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. No te estoy hablando de misticismo. No, que yo no te estoy hablando de... Cuando hablo de sensibilidad a la presencia del Señor, que yo no te estoy hablando de que te caigas para atrás, que hayas tenido una experiencia que hayas pataleado, que no, yo no te hablo de eso. Una persona sensible a la presencia del Señor es una persona que está sensible a la palabra del Señor. Que no estoy en contra de las experiencias espirituales, porque yo las he tenido, ¿vale? Pero las experiencias espirituales no marcan mi vida a la hora de dirigir y encaminar mis pasos. A mí lo que encamina mi vida es la palabra. Amén. Una persona sensible espiritualmente es una persona sensible a la palabra del Señor. Esa es una persona espiritual. Sensible a la voz de Dios. Acudes donde Él más se revela, que es la Biblia y la oración. ¿Cuántos de vosotros habéis dejado la disciplina tan importante que es la oración y la lectura de la palabra? Y tú me puedes decir: bueno, yo hago mi devocional todos los días, me levanto por la mañana y leo los 5 minutos. Hermanos, ¿de verdad creéis que es eso? Sexta pregunta: ¿te deleitas en la iglesia? ¿Te deleitas en la iglesia? Para muchos cristianos, la iglesia no es un deleite, hermanos. La iglesia es la comunidad de creyentes que componen el pueblo de Dios, unidos a Dios por el sacrificio de Jesús y unido entre ellos por el Espíritu. Hermanos, la iglesia no es un edificio, ni un ministerio, ni una asociación de personas. Que os quede claro, la iglesia es el cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pues que el pan es uno. Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo para todos participar
participantes de aquel mismo pan. Por lo tanto, la iglesia no es un edificio, la iglesia es un cuerpo. Te digo algo más, tú que no aprecias a la iglesia, tú que te levantas en criticar a la iglesia es la novia del Cordero. Apocalipsis 2:19 dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Quizá le he lanzado más este versículo. Segunda de Corintios 11:12. Pero lo que hago continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello que se glorian. Lo tengo mal anotado, hermanos. Esto. Pasamos. Tercero, la iglesia es la familia de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Por lo tanto, no critiques a la familia, hombre. Ama a la familia. No amar a la familia es una deshonra. Y son muchos los que han deshonrado a la familia ya. Tú no seas un medio de deshonra para la familia de Cristo. Ninguna otra entidad tiene la garantía de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, las puertas del infierno no podrán acabar con la iglesia. Por mucho que se empeñen, la iglesia jamás podrá sucumbir, porque ni siquiera el infierno va a poder con la iglesia. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Ya que en Cristo tiene tal aprecio por la iglesia, uno pensaría que todo el que se dice cristiano también amaría a la iglesia, pero la realidad es que si Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella, ¿cómo puede ser que haya tantos cristianos que no la amen? Y muchos que dicen, es que la iglesia está llena de hipócritas. Es cierto. Y hay espacio para alguno más si se quiere incorporar. Al igual que todo otro grupo, o organización, familia, o lo que sea, hermanos, la iglesia está compuesta por pecadores. Esa es la realidad. Y ninguna iglesia puede decir lo contrario porque mentiría. De hecho, el requisito para formar y ser parte de la iglesia es que la gente se considere eso, pecador. Ese es el requisito imprescindible. Hermanos, los seres humanos tenemos una tendencia a esconder lo que somos y lo que hacemos, por lo que toda persona peca de hipocresía en algún momento. ¿Por qué? Porque escondemos. ¿Cuántos de vosotros en algún momento habéis escondido algo que no queríais que viesen? Eso es ser hipócrita, ¿eh? Por lo tanto, aquí somos pecadores que venimos delante del Señor. También hay muchos hipócritas afuera. Y la diferencia, hermanos, es que los que estamos en la iglesia estamos buscando remedio a nuestra condición pecadora, que ya le hemos hallado en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Por lo tanto, es necesario que salgamos de esta situación y de esta decadencia espiritual. Séptima pregunta. ¿Estás ejercitándote en las disciplinas espirituales? Necesitas tomar las verdades bíblicas, aplicarlas a tu vida por medio de la autodisciplina. Hermanos, que esto se trata de autodisciplinarse. ¿Cuánto hace que no ayunas? ¿Cuánto hace que no dedicas un día entero a leer, a ayunar, a estar en la presencia del Señor? La autodisciplina, eso te hará ser más constante. Pero mirad, hermanos, utilizamos disciplina laboral. Somos muy disciplinados laboralmente, pero espiritualmente somos un desastre. La oración puede quedarse para más tarde. La lectura bíblica puede quedarse para más tarde, pero el trabajo no, señores. El trabajo es el trabajo. Octava pregunta. ¿Te duele el pecado? Porque, ¿sabes? Veo mucha insensibilidad ante el pecado hoy en día. Ya no nos duele como antes. Ahora incluso lo espiritualizamos. Bueno, que Dios perdona. Sí, Dios perdona si te arrepientes. Pero Dios no cubre el pecado, Dios lo limpia. Amén. Noveno. ¿Cuántos de vosotros podéis perdonar rápido? Porque es lamentable ver cómo el sol se pone. Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu enojo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado que el sol se ponga y hemos seguido odiando hasta el día siguiente o hasta los 10 días? Hay gente que lleva años odiando o con resentimiento. Un síntoma de que estás en decadencia espiritual es que dejas que se ponga el sol sin llamar a tu hermana y decirle: perdóname, lo he hecho mal, te pido perdón, te amo, eres mi hermana, eres mi hermano, perdóname.
Vamos a orar juntos, por favor. Vamos a quedar juntos y oramos. No dejes que el sol se ponga ante tu ojo. Y décima pregunta. Con esto acabo ya esta serie de sermones que han sido para mí una bendición. No sé para cuánto, pero para mí lo ha sido. Amén. ¿Cuántos de vosotros anheláis estar con Jesús? Amén. Yo lo anhelo, hermanos. Pero es muy triste ver cómo muchos cristianos están aferrados a las cosas de este mundo. Son muchos los que se quieren ir, pero no quieren soltar lo que tienen aquí. Pero que no te vas a llevar los coches ni las casas. Que no te llevas nada. Que el rico y el pobre van en una caja de pino o de roble. Pero que allí, en la sepultura, vamos en iguales de condiciones, humanamente visto, pero espiritualmente en diferentes caminos. No te aferres a las cosas del mundo, no te angusties por las cosas de este mundo, confórmate con el sustento diario, no te aferres a lo material. ¿Cuántos quieren estar con Él? ¿Cuántos pueden decir como Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia? Si vivo, vivo para Cristo, y si me muero, me voy con Cristo, porque para mí mi vida es Cristo. Amén, hermanos. Quizás estás pensando que estás en tal condición y que ya no sabes si eres creyente o incrédulo. Hoy tengo una buena noticia, hermanos. Yo no sé si eres un creyente en decadencia espiritual o si eres un incrédulo que creíste ser creyente por un tiempo. Ponte de pie. Y quiero en estos momentos, no pierdas el hilo, porque ya hemos acabado, pero no quiero que pierdas el hilo de la predicación. Oh Señor. Yo no sé si eres un creyente en decadencia espiritual. Yo no sé, mirad, han sido muchos sermones donde hemos podido hacer una radiografía realmente de nuestro estado. Mira, esto puede ser un sermón más para ti, pero ¿realmente crees que eres una persona que estás en unas condiciones aceptables de salud espiritual? ¿O eres un enfermo espiritual? Reconócelo. El mayor problema de un enfermo no es reconocer su enfermedad. Jamás habrá solución para un enfermo que no reconoce que está enfermo. El remedio es el mismo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Mira, si eres un incrédulo y todavía no has entregado tu vida por completo al Señor, si eres una persona que no has dado tu vida a Cristo, si a través de este sermón has considerado que eres un gran pecador, has considerado que tu corazón está lleno de miseria, tengo que decirte algo. Hay alguien que ha muerto en la cruz del Calvario por tus pecados, por tu culpa. Él ha pagado y se ha comido lo que tú merecías. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Tú merecías la muerte, pero Jesucristo ha venido a darte vida. Si eres una persona incrédula que jamás has entregado tu vida al Señor y sientes convicción de pecado en estos momentos, yo te invito ahora mismo a que cierres tus ojos y entregues tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Él. No entregues tu vida a la religión, no entregues tu vida a la iglesia, entregas a Cristo. Que yo no te estoy hablando ahora mismo de religión, te estoy hablando de cristiandad, te estoy hablando de fe en Cristo. Esto es lo que te estoy hablando. Si consideras que tu vida es una vida decadente espiritualmente, el mismo remedio para el incrédulo como para el decadente: arrepentimiento y fe. ¿Cuál es mi llamado como pastor a la iglesia, a los del camino hoy? ¿Y cuál es el llamado de Dios para su amada? Iglesia del Señor, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Vuelve al primer amor. ¿Cuál es el mensaje de Dios para los incrédulos? Arrepentíos en estos momentos, porque la hora ha llegado. Porque el reino de los cielos ha acercado. Arrepentíos. Dios no va a rechazar a nadie que venga clamando por misericordia. ¿Cuántos hoy aquí piden misericordia? Cierra tus ojos, pide misericordia, Señor. Pide misericordia. No te quedes viviendo en una vida de mediocridad. No te quedes viviendo en una vida de decadencia. Dios ha venido para que tengas una vida abundante. Sal de la mediocridad, por favor. Es momento de que entregues tu vida al Señor, de que te des por completo a Dios y a su iglesia. Te amamos, Señor, te queremos.
Queremos orar. Quiero rogar al pastor Miguel que haga una oración dando gracias por este sermón. Si alguien después del culto siente la necesidad de entregar su vida al Señor porque ha sentido convicción de pecado, porque se ha sentido miserable durante el sermón y entiende que su vida y su camino debe ser al lado de Jesucristo, ven acá, yo oraré después del culto por ti, después de esta reunión. Si hay alguien que reconoce que ha estado viviendo en decadencia, yo puedo orar por ti después del culto si quieres. Oramos, hermanos, damos gracias.